ver vidas transformadas. Y la porción de esta semana se llama Salió. Y yo la subtitulé Una vida transformada por Yeshua. Amén. Muchos de los que estamos acá hemos tenido ese encuentro, hemos tenido momentos de la vida que necesitábamos tener un encuentro. Incluso cuando ya somos creyentes, necesitamos seguir teniendo esos encuentros con Dios, donde Dios nos hable a través de su palabra, a través no sé, muchas veces el Señor, a veces nosotros cerramos los ojos a la Biblia, pero el Señor te va a mandar un mensaje por Facebook, por WhatsApp, por tu vecino, lo que sea, con tal de que hables y que escuches la palabra. Entonces Dios hoy nos quiere hablar acerca de una vida transformada por Yeshua. Esta porción nos va a hablar acerca de un hombre que su vida fue transformada por Yeshua. Y usted me puede decir, esta persona se llama Jacob, usted me puede decir, ¿cómo que Yeshua, Jesús, transformó la vida de Jacob? Sí, transformó la vida de Jacob. Y vamos a ver qué tiene que ver Yeshua con este personaje. Y aquí vemos Génesis capítulo 28, va esta porción, perdón si no lo dije, desde el capítulo 28, versículo 10, al 32, versículo 3. Y vamos a ver que Jacob tuvo que salir de la casa de su padre. Si vemos la porción anterior, vemos que Isaac quería bendecir a su hijo mayor, Esaú, ¿no? Y Jacob sería el que nació segundo. Recuerdan que ellos eran mellizos, ¿no? Entonces, Jacob engañó a su padre y se vistió con pieles, ¿no?, de animales para que cuando lo tocase su padre le diese la bendición, ¿no? Y vemos que él engañó a su padre, ¿sí? Y vemos que él, por la sugerencia de su madre, cuando Esaú, su hermano, se enteró de lo que hizo, lo quería matar, ¿sí? Lo quería matar. Entonces su madre sugiere que se vaya Jacob de la casa de su padre y se vaya a la casa de su hermano Labán, ¿sí? Y todo lo que sucedió, que Jacob tuvo que salir, por eso dice el versículo 10, ¿no?, del capítulo 28, dice, salió pues Jacob. Él tuvo que salir de la casa de su padre. Y todo lo que estaba pasando en ese momento no era casualidad. No era bueno, sí, tuvo que salir porque su hermano lo iba a matar. Todo tiene un propósito, todo Dios lo permite para que su propósito se cumpliera, ¿sí? Entonces era necesario que Jacob saliera de la casa de su padre, ¿no? Y nosotros también hemos salido de aquellos que son casados, ¿no? Necesitamos salir de la casa de nuestro padre terrenal, ¿no?, de nuestros padres, y formar una familia. La palabra dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jacob era un hombre, dice la palabra, que era un hombre quieto, que era un hombre que prefería estar en su casa leyendo, ¿no? Dice que era un hombre quieto. Pero ahora era necesario que las promesas, las profecías de Dios se cumpliesen sobre la vida de Jacob, ¿sí? Recuerdan que Dios le dijo a su madre que había dos vidas en su vientre, dos naciones dentro de su vientre, que dice que el menor será, vamos a decir, el primero. Aunque Jacob salió segundo, ¿no? Primero salió Esaú. Jacob era el que iba a llevar el cumplimiento de esa promesa. Entonces, como dije, no es casualidad que él se fuera, ¿sí? Primero podemos ver que él se fue porque él estaba huyendo de una consecuencia que él hizo, ¿no?, que él engañó y que recibió esa bendición. Pero todo tiene un propósito, ¿no? Se tenía que cumplir que Jacob recibiera esa bendición del padre Isaac. Entonces, la segunda, yo puse aquí dos puntitos, ¿no? Una de las cosas que él tuvo que salir, él huye de las consecuencias del engaño, y lo segundo, para que las promesas de Dios sean cumplidas. Pero, ¿podemos nosotros huir de las malas acciones que hemos tenido en el pasado? No podemos huir de las malas consecuencias que nos van a pasar en un futuro, dice, ¿no? Y yo puse así, claro que no, pero cuando Dios está en el asunto, aunque debamos pagar, Él estará con nosotros si nos arrepentimos y nuestra vida es transformada. La única manera de que
mientras nosotros vayamos pagando lo que nosotros hicimos, restituimos el mal que hicimos, si nosotros nos arrepentimos, tenemos un cambio, el Señor va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar, pero siempre y cuando que nosotros cambiemos de pensar, de la manera de pensar, ¿sí? Y vamos a ver cómo fue este caminar desde que salió Jacob de la casa de su padre, ¿sí? Vamos a comenzar a leer Génesis 28, versículo 10. Vamos a leer hasta el 22 para tener un poquito y vamos a ir desglosando esto. Dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostados te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que yo te he dicho. Y despertó Jacob de un sueño, y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no sabía. Y tuve miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué hermoso sueño que tuvo Jacob. Y ahora vamos a ver qué significa este sueño. Primero, por un lado, tenemos que dice que él ya estaba cayendo la tarde, ¿no? Y dice que él se recostó y puso en su cabeza una piedra. También vemos aquí otro puntito que dice que que estuvo soñando una escalera, que de esa escalera dice que subían y descendían ángeles. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esta escalera. Juan capítulo 1, versículo 51. Eh, 51. A ver si 51 es. Esperen que no llegué todavía yo. Uy, me pasé. Aquí. Dice así, Juan capítulo 1, versículo 51. Dice: y dijo: de cierto os digo. Esto se lo estaba diciendo Yeshua a Natanael. Dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí si vemos el pasaje que leíamos, nos dice que los ángeles subían y bajaban, ¿por qué? Por una escalera. Y aquí nos dice: descienden sobre el Hijo. ¿Y quién era la escalera? Jesús mismo. Y Jacob se asombraba, decía: vi a Dios mismo, y se asombraba de qué terrible que vi a Dios, ¿no? Dice: cuán terrible es este lugar, ¿no? Dice: ciertamente Yahweh está en este lugar. Ahí vemos que él tuvo un sueño, por eso yo le dije que mucho tiene que ver Yeshua en esto. Es una vida transformada la que va a suceder a continuación de Jacob, ¿no?
Y vemos otro punto, entonces entendemos que la escalera representa a Yeshua. Entonces dice, he aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Entonces, nosotros la pregunta que nos haríamos aquí, ¿podemos ver a Dios? ¿Podemos ver a Dios sin que nosotros, como dicen algunos, finiquitemos, vamos a morir si lo llegamos a ver en su gran resplendor? Y tuvo miedo, dice Jacob, ¿no? Porque no es otra cosa que casa de Dios. Dice que él estaba ahí y sin embargo seguía con vida. Pero vamos a ver qué nos dice Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículo 20. ¿Te animás a leerlo si lo encontrás? Si no lo encuentro yo. Sí. Yo lo encontré. Aquí. 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Aquí nos está hablando de la presencia de Dios, ¿no? Aquí a Moisés le decía, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces aquí podemos ver que a Dios nadie le vio, y el que le vio, murió. Pero aquí vamos a ver más adelante que Jacob vio a Dios, y aquí vemos que él miraba esa escalera, el versículo dice la palabra, ¿no? Que nadie va al Padre si no es por mí. Entonces esa escalera es Yeshua que nos conecta al Padre. Y aquí la palabra nos dice que a Dios no le ve, pero sí podemos ver al Hijo. Quizás en este entonces no dijo, bueno, yo soy el Hijo, o yo soy el Mesías, sino que representaba, que en ese momento todavía no se había mostrado como el Hijo, todavía faltaba el tiempo para que se presentara como el Hijo de Dios. Entonces vemos que asombrado Jacob vio a Dios, ¿no? Y para algunos que también a veces o muchos hoy están negando, ¿no? Que Jesús no es Dios, que Jesús, bueno, es un profeta o tal cosa, pero leamos Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y amo este versículo. Dice versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De qué verbo estamos hablando? De Jesús. En el principio era Jesús, era la palabra en otras versiones, y la palabra, Jesús, era con Dios, y Jesús era Dios, ¿sí? La palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Ahí podemos ver que lo podemos ver a través de su palabra en el Antiguo Testamento como el verbo, la palabra. A veces a los profetas les decía, vino a mí palabra, ¿no? De Yahweh, de Jehová. ¿Y quién era que se les presentaba? No era que venía una voz, sino la palabra mismo se presentaba y les decía. Vemos que a Abraham también se les aparecían ángeles y hay uno que no dijo que era ángel, ¿no? Y que dice, vino y me guió, mire que voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Todo, Jesús estaba caminando entre la tierra, ¿sí? Haciendo la obra también. Entonces vimos entonces que la escalera representa a Yeshua, ¿no? Que Jacob pudo verlo, ¿sí? Y vemos aquí al principio que dice que él tomó una piedra, y al final de la historia aquí, que él tomó una piedra la cual la puso en su cabeza para dormir, y luego cuando tuvo este sueño, dice que él ungió esa piedra y decir, esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? Entonces vamos a ver qué representa esta roca, esta piedra. Vamos a leer Primera de Corintios 10:4, dice, bebía de la roca y la roca era Cristo. El Salmos 18:2 dice, roca mía y castillo mío,
mi libertador. Salmo 62, 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Amén. Y hay un montón de versículos donde nos habla qué representa la roca, ¿sí? Entonces, en este primer encuentro que tuvo Jacob, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo un encuentro, ¿no? Conoció lo que es la roca de su salvación. Muchas veces, cuando estamos en la cobertura de nuestro papá, de nuestra mamá, ¿no? La protección de nuestra casa, nuestros padres, yo mientras escribía esto, después que lo releí, lo que estaba, releí se dice, ¿no? Me daba cuenta que estaba hablando de mí. Y yo puse así, en este primer encuentro reconoció a su roca, a la roca de su salvación. Él viviendo con su padre, escuchó de Dios y de su abuelo Abraham también. Y seguía lo que el padre le enseñaba, el padre Isaac, ¿no? Como hijo, él se sujetaba a la autoridad de su padre. Pero desde el momento que salió de su casa, era necesario que experimentara la relación con su Creador y vivir en carne propia su presencia. Entonces, mientras escribía esto, me di cuenta que mi mamá siempre me hablaba que Jesús esto y que la Biblia esto y que lo otro. Y si bien a los 20 años tomé la decisión de tener el primer encuentro con Dios, de bautizarme, de ir encaminándome, a los 22 años salí de mi casa, me casé, pero era necesario tener otro encuentro con Dios, de conocer al verdadero, no solo lo que yo escuchaba de mi madre que me decía o que me decían, era necesario que, así como Jacob, yo tuviera un encuentro con Dios, donde direccionara mi vida en lo que yo iba a hacer, en lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 29 cómo fue un poquito luego de ese encuentro que tuvo con Dios, de reconocerlo como su roca, de alabarlo, de bendecirlo y decirle, bueno, de todo lo que yo ganare, de aquí en más, te daré el diezmo. Porque si ustedes recuerdan, Abraham daba los diezmos, Isaac supongo que también, pero Jacob, ¿lo haría o no? Me quedó esa duda, ¿no? Entonces, como dije, muchas veces escuchamos a nuestros padres, a lo que hicieron, pero llega un momento, si hay algún joven que está escuchando, necesitamos tener ese encuentro personal con Dios, de relacionarnos, no solo lo que nos cuentan nuestros padres, sino tener un encuentro con Él. Entonces vamos a ver que de Génesis 29, del 1 al 10, que lo que le sucedió a Jacob. Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y le respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos le dijeron, bien. He aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Aquí tenemos otra representación de lo que
la obra redentora que hizo Yeshua. Y vamos a ver un poquitito aquí qué es lo que representa. Y me encantó esta historia, primero con la escalera, y ahora vamos a ver otro punto que Yeshua también estuvo aquí en esta historia y nunca quizás nos hemos dado cuenta. A ver si está Lucas 24, vamos a ver que hay una similitud con lo que nos dice Lucas 24. Y se lo vamos a estar explicando. Dice, versículo 1 y el 2. El primer día de la semana, cuando Yeshua ya había muerto, ¿no? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Punto. Vamos ahí, hasta ahí. Dice que era muy temprano, ¿no? Y dice que el sepulcro de Yeshua, la piedra donde él estaba, había sido removida. Entonces releemos un poquitito lo que dice, que nos decía Jacob. No es muy temprano, dice, he aquí que aún es muy de día y no es tiempo todavía de recoger el ganado. Ahí vemos también que nuevamente la roca, ¿no?, que es Yeshua, tenían que haber sido quitada. Aquí nos habla de un pozo y de una roca que estaba tapando esa agua, ¿sí? Y podemos decir que era necesario que Yeshua muriera para que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Era necesario que esa piedra la corrieran, así como Jacob lo hizo, para que podamos beber del Espíritu, para que podamos abrevar y cuando leamos su palabra el Espíritu nos enseñe. Era necesario que Jacob removiera esa piedra, para que no solo se quedara con lo que aprendió de su padre, sino que proféticamente él estaba dando de beber a las ovejas. Y fíjense que los que estaban ahí dicen, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra. Es momento de ir y correr la piedra y darles de beber a aquellos rebaños, a aquellas ovejas perdidas, ¿no?, de la casa de Israel. Entonces, qué emocionante podemos ver que Jacob estaba, sin querer, vamos a decir, cumpliendo. Y estaba mostrando lo que era la obra que iba a hacer Yeshua, que esa piedra iba a ser quitada. Era necesario, algunos decían, ay Señor, Pedro creo que decía, si alguien te viene te voy a defender y no, que nadie haga eso, ¿no? Como él celoso del Señor, pero Yeshua le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Como diciendo, se tiene que cumplir, que yo muera, que la piedra sea quitada, que yo resucite, para que las ovejas que están sedientas de mí puedan beber. El Señor nos quería dar el Espíritu Santo, que tanto en esos tiempos de la antigüedad, vamos a decir, hacía falta, que solo aquellos que amaban al Señor podían ser llenos del Espíritu. Eran muy pocos los que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, podemos seguir leyendo, ¿no?, lo que Jacob le sucedió. No se lo voy a estar leyendo, pero si ustedes pueden seguir el capítulo 30, el 31, vemos, como dije al principio, que no podemos escapar de las consecuencias. Y Jacob dice que él vio a Raquel y él le llamó la atención, ¿no? Y él la amaba, dice la palabra. Entonces, él le pidió, vamos a decir así, vamos a parafrasear, le pidió la mano a su padre Labán para casarse con ella. Y vemos que todo el tiempo que él engañó a su padre, lo que él hizo, él tuvo consecuencias. Primero dice que Labán le dio engañado a Jacob cuando se casó a la hermana menor, a la hermana mayor, Lea. Se cubrió, dice que Jacob se allegó a ella y cuando descubrió era la hermana mayor. Entonces una vez fue engañado. Y él le dijo, bueno, trabaja para mí, si te quieres casar con Raquel, trabaja para mí 7 años.
Llegaron los 7 años y el padre lo hizo casar con la hermana mayor. Dice, bueno, si quieres a Raquel vas a trabajar, trabajaré 7 años más. Trabajó 7 años, 14 años más, creo que fueron más años después, por otros motivos. Pero fíjense en que él amaba tanto a Raquel, que dice que esos siete años fueron como días para él, porque anhelaba. Entonces él estaba pagando lo que él había hecho, pero ya no era el mismo Jacob de antes, que quizás con artimaña se agarraba a Raquel y se la llevaba o lo que sea, pero ya Jacob era otra persona a partir del momento que la había tenido con Dios. Todo lo que él sufrió, todos los engaños, era por causa de lo que él había hecho, ¿no? Y vamos a ver, ya para finalizar, un segundo encuentro que él tuvo. Vemos que Jacob, cuando hizo el primer encuentro, él dijo, si tú me bendices con pan, con alimento, ¿no? Con vestido, yo te daré todo. Y vemos que él había sido prosperado. Vemos que él se hizo un hombre rico estando con Labán, trabajando, esforzándose. Era un hombre, ya no era un hombre quieto, sino que él luchaba por lo que quería. Yo quiero a Raquel y voy a luchar, no sea, así sea trabajar 20 años o más, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando él decide irse de la casa de su suegro, él huye, ¿no? Vamos a decir, huye de Labán con sus 11 hijos, perdón, todavía no había nacido Benjamín, y dice que se va con sus mujeres y pasa una cosa muy interesante. En Génesis 32, versículo 22, dice, esto está ya en la porción siguiente, pero ya viene enganchado de la mano. Dice Génesis 32, 22, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del anclaje del muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces vemos aquí que este hombre dice, le cambió el nombre. Primero le pregunta el nombre, ¿cuál es tu nombre? Este varón, algunos dicen que era un ángel, otros dicen que era Yeshua mismo. Alguien importante era, porque Jacob no le iba a pedir la bendición de Dios a un hombre desconocido, ¿no? Entonces dice aquí, ¿cuál es tu nombre? Y si ustedes saben, el nombre de Jacob significa el impostor o engañador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Jacob tuvo que reconocer cuál era su naturaleza. Cuando estamos en presencia de Dios, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste? O ¿qué has hecho? ¿No? Y nosotros Dios está esperando que nosotros digamos, sí, yo soy así, 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 yo miento, yo robo, ¿no? Y el varón le dijo, ¿no será más tu nombre, Jacob, sino Israel? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice que luchó con Dios, pero acá dice que es un varón, ¿no? Entonces, lo que yo pienso, Ximena, que era Yeshua, que era Dios mismo el que estaba luchando ahí. Y dice que él, que en la lucha dice que lo lastimó, ¿no? Dice que empezó a cojear, ¿no? Lo desconjuntó. Y eso nos toca, si yo fuese hombre, ¿no? O si él fuese hombre, en esa época
Todos trabajaban del ganado, de las cosechas, y para que un hombre que tuviese ese problema, ¿no? De estar cojeando, sería como algo que perdería la parte viril, vamos a decir, la parte fuerte, porque imagínense, ¿no? Que sea un hombre así, hay cosas que ya no va a poder hacer. Entonces tocó su lado, no sé, como su parte sensible, para que él se humillara, ¿no? Para que él reconociera que dependía también de Dios. Entonces aquí dice que luchó con Dios y dice, y has vencido. Y podemos pensar algo medio lógico. Entonces Dios no tiene fuerza porque Jacob lo venció. Pero aquí no está hablando de que eso, sino de la insistencia. Imagínense que él tuvo que luchar por su esposa, 14 años tuvo que trabajar. Estamos hablando de lo obstinado, vamos a decir. Yo quiero que me bendigan, yo quiero ser, ¿no? De luchar. Ya no era un hombre tranquilo, como decía, ¿no? Hombre de tienda que se quedaba en su casa, sino que ahora iba a luchar por lo que quería, ¿sí? Entonces, para la conclusión, podemos decir que nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios, que debemos reconocerlo como la roca de nuestra salvación, reconocer, ¿no? De decir, ¿cómo es tu nombre? ¿No? Mi nombre, por ejemplo, significa la que escucha a Dios, ¿no? Pero hay otros nombres que se identifican mucho con la persona. Y justo Jacob decía significaba el engañador, el impostor. Ahora ya el Señor nos cambia el nombre. Él nos llama de otra manera. Aquel ya no es ladrón, aquel ya es un servidor de Dios. Entonces, primero, tener un encuentro con el Creador, reconocer que Él es nuestra roca y nuestra salvación, restituir el mal que hemos hecho en el pasado, reconocer nuestro mal para ser bendecidos. Entonces, en esta historia vemos una vida transformada, que ya a partir de ese momento se iba a comenzar a cumplir la descendencia que Dios dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El que te bendiga será bendecido y el que te maldiciere será maldito. Entonces vemos que él comenzó a tener hijos y empezó a multiplicarse. Y empezó no solo a hablarles a sus hijos de Dios, sino que luego también sus hijos tendrían un encuentro con el Dios creador. Entonces, hermanos, qué bueno que en este momento todos tenemos que cambiar algo. No porque yo esté hablando acá, yo ya no tenga que cambiar nada. Todos en algún aspecto, así como Jacob, tenemos que cambiar nuestro carácter o algún pensamiento o alguna forma de hablar o lo que sea. Tenemos que cambiar. Y la única manera es la escalera. Aquel que es intermediario con el Padre, Yeshua, Jesús. Es el único que puede transformar nuestras vidas. Amén. Y es el único que permite que podamos beber de su espíritu. Amén. Entonces vamos a estar orando para terminar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, Padre, por lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias hasta dónde me has traído, Padre. Gracias por cambiar ciertas áreas de mi vida. Sé que, Señor, tengo que cambiar aún mucho más. Te pido perdón, Padre, y te pido perdón por no ser a veces como tú quieres, Señor, pero sé que si yo me meto en tu palabra, en tu espíritu, Señor, tú transformarás, Señor. De aquello que es imposible para el hombre, es posible para ti. Señor amado, te pedimos por aquellas personas que están en las drogas, Señor, algún familiar, Padre, todo aquello que a nuestros ojos es imposible, que tú no lo puedes hacer, Señor, es mentira. Algunos dicen que no, este hombre nadie lo puede cambiar. Es mentira, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso. Eres un Dios que ama a sus hijos. Que sí, que a veces dice tu palabra que tú estás enojado todos los días con el pecador, pero como Padre nos amas y estás esperando ahí que nos arrepintamos, que volvamos a tus caminos, Señor amado. A veces cuando éramos niños nuestros padres se enojaban
con nosotros cuando hacíamos las cosas malas, Padre, pero como padres terrenales, ellos nos seguían amando. ¿Cuánto más tú, Señor, nos amas y esperas que volvamos a ti? Te pido por aquellos que han estado conectados, Señor, a través de internet, que tú transformes su vida, Señor, que sigan solamente a ti, Señor, que no sigan a ninguna religión, Padre, que ninguna mentira entre en sus hogares, en sus mentes, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, rescata a tus ovejas, Señor, remueve esa piedra, Señor, da de beber a aquellos que están sedientos, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua te doy gracias. Amén y amén.